Estimados estudiantes de grado décimo que se quedan trabajando desde la casa, este video es manera de explicación para la actividad número 2 que corresponde al tema de ley de senos. Entonces nosotros hemos venido trabajando hasta el momento triángulos rectángulos como estos que pueden ver ahí en la figura de la anterior actividad, donde tenemos pues ángulos rectos, ¿cierto? En todos estos triángulos tienen un ángulo recto que son estas esquinas de acá. Donde están estas esquinas hay un ángulo recto de 90 grados. Entonces lo que hemos usado es pues razones trigonométricas para resolver esos ejercicios. El caso 2 es cuando se conocen un ángulo agudo, el lado opuesto de este ángulo y otro valor cualquiera del triángulo, que no es rectángulo. Entonces acá tenemos pues en esta figura 1 un triángulo donde evidentemente ni este, ni el ángulo que está en el vértice A, ni el del vértice B, ni en el vértice B son rectos, ¿sí? Se ve que todos son ángulos agudos. Entonces este triángulo es acutángulo. En ese sentido, pues no podemos aplicar las razones trigonométricas convencionales, sino que tenemos que aplicar una ley que es una proporción, que es esta que está encerrada en azul. Esta ley es útil para resolver los triángulos diferentes a los triángulos rectángulos. Cuando se conocen un ángulo, entonces nos van a dar uno de estos tres, un valor de esos tres en grados, su lado opuesto, entonces el lado que está al frente, y otro valor cualquiera del triángulo, puede ser otro ángulo u otro lado. Esta ley de senos pues se escribe de la siguiente manera: A sobre seno de A, B sobre seno de B y C sobre seno de B. Bueno, A sobre seno de A igual B sobre seno de B igual C sobre seno de C. Esta tablita pues digamos que es como ya darles despejadas todas las opciones, pero pues esta no la vamos a tener mucho en cuenta. La idea es que el despeje o los despejes los hagan ustedes. ¿Listo? ¿A qué me refiero yo cuando digo opuesto? Les recuerdo a todos que un lado opuesto a un ángulo es el que se encuentra siempre al frente. Entonces, si yo tengo este ángulo en el vértice A mayúscula, entonces el lado opuesto será el que está al frente y se va a llamar con la misma letra, pero en minúscula. ¿Listo? El lado B es opuesto al ángulo B mayúscula y el lado C minúscula es opuesto al ángulo C mayúscula. ¿Listo? Entonces las letras, se utiliza la misma letra, minúscula para lados, mayúscula para ángulos. En este caso no vamos a utilizar letras griegas para los ángulos, sino las letras de los vértices donde está el ángulo. ¿Listo? Entonces, opuesto que está al frente. Eso es importante. Es lo más importante para empezar. ¿Listo? Entonces aquí hago pues un pequeño resumen de eso. Ley de senos. Entonces, antes de hablar de ley de senos, pues lo que tenemos que hacer es tener en cuenta pues estos dos aspectos, ¿no? Que los lados los vamos a denominar, perdón, con letras minúsculas del alfabeto latino. Entonces, en este caso ABC en minúscula, y los ángulos ya no vamos a usar las letras griegas que veníamos usando, sino los vamos a usar, lo que vamos a usar son las letras mayúsculas del alfabeto latino que sean iguales a las que utilizo para los lados. ¿Listo? Teniendo en cuenta que la minúscula y la mayúscula hacen referencia a a un lado y un ángulo que son opuestos, que están al frente de. Esta es la ley de senos, es una proporción, una igualdad de tres razones o tres fracciones, donde se pone arriba el valor del lado, por eso está en minúscula, y abajo el seno del ángulo opuesto a ese lado. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con el ejemplo que está allí en la cartilla. Allí está solucionado, pero pues lo voy a solucionar paso a paso. ¿Listo? Voy a solucionar los dos paso a paso. Entonces,
para solucionar este ejercicio por ley de senos, pues primero yo tengo que saber por qué es ley de seno y por qué no se puede solucionar como lo veníamos solucionando anteriormente. Entonces en este caso pues tengo que mirar que el triángulo no tenga un ángulo recto. Entonces nosotros sabemos que, bueno, de acuerdo a lo que nos deja ver la figura, es que este ángulo es de 40 y este ángulo es de 55. Les recuerdo a todos algo muy importante, y eso es algo que tienen que tener todos supremamente claro, y es que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre suma 180 grados. No importa que el triángulo sea acutángulo, rectángulo, obtusángulo, ¿sí? No importa. Los tres lados, los tres ángulos, perdón, siempre van a sumar 180. Es un teorema básico en geometría. Entonces, de acuerdo a eso, si este vale 40 y este vale 55, este C pues debe valer lo que le hace falta a 40 y a 55 para, o bueno, a la suma de estos dos para hacer 180. Entonces, si sumamos 40 y 55 nos da 95, entonces serían 5 para 100 y 80 para 180. O sea, el C tendría un valor de 85. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta y es lo siguiente. Nos tienen que dar siempre un lado y un ángulo opuestos. O sea, nos tienen que dar el valor. Entonces, miremos eso. Tenemos este ángulo y tenemos este lado. Entonces, aquí no nos dan la letra, pero ya nosotros, por lo que les acabé de explicar, podemos decir que 40 es A mayúscula, 55 es B mayúscula y 5 es C minúscula. Entonces no tenemos A mayúscula, pero no tenemos A minúscula. Tenemos B mayúscula, pero no tenemos B minúscula. Y en este caso, lo contrario. No tenemos C mayúscula, pero sí tenemos C minúscula. Entonces, en este caso, digamos, iniciando no cumpliría esa condición. Pero como nos dan otro ángulo, pues sí podemos hallar este de acá. Entonces, eso es importante. Para poder aplicar la ley de senos, yo tengo que tener una de estas tres fracciones completa. ¿Listo? Es importante eso, tener el valor de la letra minúscula y la letra mayúscula. ¿Listo? Entonces, si tengo las dos A's, o las dos B's, o las dos C's, alguna de esas debo tener para aplicar ley de seno. Si no tengo, si por ningún motivo tengo las dos letras o sea, la mayúscula y la minúscula de la misma letra en el triángulo, no puedo aplicar ley de seno. En este caso sí lo puedo aplicar porque yo ya sé con este teorema que C vale 85. Entonces, pues nos conviene escribir esos valores. Entonces, A, en este caso es 40 grados, ¿cierto? B es 55. Recuerden que lo que estoy haciendo es tomar como referencia estos dos para darle la letra correspondiente al ángulo opuesto al lado. Entonces, si este es B minúscula, este es B mayúscula. Si este es A minúscula, este es A mayúscula. Y C no lo tengo, entonces C es un interrogante, ¿cierto? Eso es importante que lo tengamos claro. A minúscula sería un interrogante porque no la tenemos. B minúscula sería otro interrogante y C minúscula sería 5. Entonces, con estos 6 datos que tenemos acá, vamos a agrandar esto un poquito. Con esos datos que tenemos, vamos a hallar los que nos están pidiendo. ¿Listo? Tengo dos ángulos y un lado.
Entonces, acá en este caso, ¿cómo hallamos el C? Pues como les había dicho, ¿no? Entonces, a 180 le restamos la suma de 40 y de 55 para saber cuánto nos hace falta para ese valor. Entonces, pues, eso nos da 85 grados. Entonces, ya tengo que C es 85. Te lo voy a poner acá en un color distinto para sombreadito para que tengamos en cuenta que ese es el que acabamos de hallar. ¿Listo? Ahora tenemos que mirar quién es A y B. Entonces yo puedo empezar por el que quiera. ¿Listo? Empecemos por A. Entonces vamos a aplicar la ley de senos. Entonces vamos a devolver acá arribita y la vamos a copiar. Entonces vamos a mirar. Para este caso, pues tenemos que escoger solamente dos términos, o sea, una sola igualdad. Yo puedo coger esta primera, puedo coger esta segunda, o puedo coger igualar A sobre seno de A y C sobre seno de C. Tengo tres posibilidades. Entonces, lo primero que tengo que hacer es mirar cuál letra tiene sus valores en minúscula y mayúscula, o sea, un ángulo y un lado opuestos que tenga su valor. El único que tiene, la única letra que tiene completos sus dos valores es C, que es el ángulo es 85 grados y el lado es 5. Entonces vamos a coger a C. ¿Listo? Esa es la que vamos a, digamos que a usar. Entonces, en vez de C minúscula, pues vamos a poner 5. Eso es importante que no nos confundamos. Y mayúscula, pues 85 grados. Entonces ya tenemos un valor. Eso es un número. Si nosotros hacemos 5 sobre seno de 85 grados, pues nos va a dar un número decimal. Y como vamos a hallar A primero, entonces vamos a escoger el de A, ¿sí? Porque vamos a hallar A minúscula. Entonces es importante, por ejemplo, si yo tengo esto así, esa ecuación yo no la puedo solucionar porque tiene dos incógnitas, el lado y el ángulo. Y debo siempre solo tener una, o que sea el lado el que tengo que hallar o que sea el ángulo. Para este ejercicio vamos a hallar el lado. ¿Listo? Si ustedes se fijan, A mayúscula sí lo tengo. ¿Cuánto vale A mayúscula? 40. Entonces, esto es una igualdad que tiene, pues, una forma de resolverse, ¿sí? Hay una propiedad básica, fundamental de las proporciones, que me dice a mí que si yo tengo una igualdad, yo la puedo multiplicar en cruz. O sea, 5 yo lo puedo multiplicar por seno de 40. Entonces ahí lo que estoy haciendo es multiplicar, no estoy poniendo por, pero en paréntesis pues es otra forma de escribir la multiplicación. 5 por seno de 40 y A por seno de 85. ¿Listo? Entonces lo que hice ahí fue multiplicar en cruz, aplicar una propiedad de las proporciones. Entonces 5 por seno de 40 ustedes lo pueden escribir en su calculadora, ¿sí? Y A sobre seno de 85, eso sí no lo podemos escribir porque A es una incógnita. Entonces siempre que yo tenga una ecuación como esta, debo dejar siempre a la A sola, o sea, debo dejarla siempre como que A es igual a algo, ¿sí? Tengo que encontrar ese valor de A. Entonces lo vamos a hacer. Para encontrar el valor de A, yo lo que tengo que hacer es despejar, o sea, quitar lo que está acompañando a la A. Este seno de 85 está multiplicando a A. Entonces lo que voy a hacer es pasar a dividir, o sea, hacer la operación contraria, ese seno de 85. Entonces me quedará 5 por
seno de 40 dividido en seno de 85 grados. Y eso que me dé ahí es el valor de A minúscula. No importa, A puede estar en el lado derecho o en el lado izquierdo de la igualdad. La igualdad se lee pues, de igual manera, valga la redundancia, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, ¿cómo hago para saber qué es eso? Entonces, su merced tiene, se supone que tiene una calculadora o un celular. Es importante que tengan este elemento. Si no lo tienen, pues usan el de Google, ¿sí? Hay una cosa importante y es que la calculadora tiene que estar en grados. Por ejemplo, en esta que está acá en Google, está en radianes. Entonces yo le doy clic acá donde dice deg, que es degree, de grados en inglés, y acá ya me da el resultado en grados. Si yo lo pongo en radianes, me va a dar otra cosa distinta. ¿Listo? Entonces es importante que esté en deg. En las calculadoras de los celulares, si su merced se mete en el celular, en la parte superior, por lo general, si es un Android, en la parte superior izquierda está RAT. Entonces usted le oprime ahí que le quede en deg. ¿Listo? Y lo puede hacer para que saber si le quedó en grados. Haga esta prueba que estoy haciendo acá. Ponga seno, que es sin, de 90. Y si le da 1, es porque está en grados. Si le da 2, si le da, perdón, 0.80 y punta, 89, es porque está en radianes. ¿Listo? Entonces, en este caso ya lo dejé en grados. Esa es una forma, pues, de probar si la calculadora, si estoy trabajando bien en la calculadora. Entonces acá lo que voy a hacer es simplemente escribir esto de acá. Entonces 5 por seno de 40. Entonces 5 paréntesis, seno de 40, cierro paréntesis. Uy, aquí la embarré escribiendo esto. Seno de 40, cierro paréntesis, dividido en... bueno, aquí me equivoqué. Aquí hay doble paréntesis, entonces tengo que ponerle el paréntesis. ¿Listo? Eso es importante. Si ustedes no usan bien los paréntesis, les queda mal todo. Dividido, entonces, seno de 85. Entonces pongo seno de 85. Y cierro paréntesis. Acá me aparece como si no lo hubiera escrito, entonces es importante ponerlo. Siempre es importante que cierren paréntesis. Si aquí abrí uno, aquí tengo que cerrarlo. Aquí, por lo general, en toda calculadora, cuando pongo seno o coseno o tangente, me bota el primer paréntesis, pero no el último. Entonces es importante, apenas escriba el ángulo, cerrar paréntesis. Y listo, tengo el valor. Entonces aproximamos. Esto es, como este 6 es mayor a 5, esto es más o menos 3.23. Entonces ponemos acá que A es 3.23 aproximadamente. ¿Listo? No es igual. Entonces podemos cambiar ese igual de allí por un aproximado. ¿Listo? Bien, ya tenemos entonces el valor de A, que es 3.23. ¿Cómo hago para calcular B? Pues de la misma manera como calculé A. Entonces puedo seguir teniendo como base este primero para que no me varíe mucho. Podría utilizar, cambiar acá 3.23 sobre seno de 40 y coger la fracción que tiene la letra B, pero pues como yo estoy aproximando, pues para que nos quede más exacto, pues utilizamos el primero que tiene números enteros. Entonces el siguiente que vamos a calcular es B minúscula. Entonces utilizamos la misma, A sobre seno de A, que es este que tengo acá, y ahora B sobre seno de B mayúscula. Entonces B mayúscula es 55, entonces cambiamos. La resolución es igual, 5 por seno de 55 y
B por seno de 85. ¿Listo? Entonces quedará 5 sobre seno de, 5 por seno de 55 sobre seno de 85. ¿Listo? Eso es lo que cambia. Y pues obviamente acá no estoy hallando A, sino hallando B. Entonces voy y pongo en la calculadora nuevamente. Entonces borro 5, entonces lo puedo poner así también, por seno de 85, cierro paréntesis, importante esto, dividido en este caso será seno de 85. Ah, no, mentiras, acá me equivoqué. Acá es seno de 55 dividido seno de 85. ¿Listo? Entonces 5 por seno de 55 sobre seno de 85. Pues ahí está. Entonces eso nos da 4.11 aproximadamente. Entonces es importante que aproximemos bien. ¿Listo? Entonces podemos dejarlo a dos decimales, pero bien aproximado. Este 1, como es menor que 5, pues este lo dejamos así. No lo aproximamos al 2. ¿Listo? Si este fuera mayor que 5, pues este lo aproximaríamos al siguiente entero, que sería el 2. Y termina el ejercicio. El ejercicio termina cuando tengo los 3 lados y los 3 ángulos. En este caso, hallé 2 lados y un ángulo. Vamos para el segundo ejemplo, que aquí solamente nos están dando un ángulo. Entonces no podemos utilizar el teorema de que a 180 le resto los otros dos, porque no tengo sino uno. Lo que tengo que tener aquí claro, en este caso, es que siempre tengo que tener el opuesto, el lado opuesto y el ángulo opuesto. En este caso, C mayúscula y C minúscula no lo tengo. A minúscula y A mayúscula y A minúscula. Bueno, A minúscula sería 10. No tengo los dos completos, me falta la mayúscula, pero sí tengo B. B mayúscula y B minúscula. Entonces, ese es el que vamos a usar. ¿Listo? Entonces vamos a usar la fracción que tiene las B's. ¿Por qué las B's? ¿Cómo sé que son B's? Pues porque este es A, este no tiene letra y este es C. Entonces este 45 es B mayúscula. Y su opuesto, su lado opuesto, pues es B minúscula. Entonces quedaría B minúscula 11 sobre seno de B mayúscula. ¿Quién es B mayúscula? Pues 45. 45 grados. Listo, ahí está. ¿Igual a quién? Entonces, bueno, si yo lo dejo así tal cual como está, C minúscula sobre seno de C mayúscula, esto no lo podría solucionar. Porque tengo doble incógnita y solo puedo tener una. Entonces yo no puedo empezar hallando C, ni C mayúscula ni C minúscula. Tengo primero que hallar A mayúscula. Y después ahí sí puedo hallar estas de acá. Eso es una cadena, ¿listo? Una cosa lleva a la otra. Entonces tenemos que utilizar la A. Entonces, que es A minúscula sobre seno de A mayúscula. ¿Quién es A minúscula? Pues 10. En este caso no hice el listadito, pero es importante que ustedes lo hagan, o sea, que hagan esto, como yo lo hago acá. ¿Sí? Este listado, para que sepan qué les están dando y qué les están preguntando. En este caso, pues para agilizar el tiempo del video, lo hago de una vez. Entonces, A es 10, A minúscula es 10, y A mayúscula, pues es el valor que no tengo. Entonces acá lo que hago es nuevamente multiplicar en cruz. Entonces nos quedará 11 por seno de A igual a 10 por seno de 45 grados. ¿Listo?
¿Qué hago? Pues tengo que despejar la A. O sea, mi objetivo, nuevamente, les explico, es dejar a la A sola, ¿sí? Que la A quede solita. Ese es el objetivo fundamental de solucionar la ecuación. Entonces, para dejarla a la A sola, tengo que quitarle el 11 y este sen, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, no es igual acá arriba, porque acá la A era un lado, o la B, bueno, perdón, acá era B. Aquí es un lado, entonces no tiene sen ahí al lado, ¿sí? En este caso, este A es un ángulo, esta A es un ángulo, entonces tiene un seno al lado, entonces hay que despejarlo, quitarlo. Entonces primero lo que hacemos es eh, escribir pues nuevamente nuestra ecuación, pero entonces el 11 que está multiplicando pues va a pasar a dividir en el otro lado de la igualdad. Entonces seno de A es igual a 10 por seno de 45 dividido en 11. ¿Listo? Entonces ese es el paso pues siguiente. Para quitar el seno de A, o sea, si usted pone esto en la calculadora, lo que le va a dar es el valor de seno de A, pero no le va a dar A. Entonces, para calcular A, yo lo que tengo que hacer es utilizar la función inversa. ¿Cuál es la función inversa? La función inversa es seno a la menos 1, esa que conocemos o se conoce como arcoseno. Esa sirve para cuando yo tengo el valor de la función, pero no tengo el ángulo. Entonces lo que hago es seno a la menos 1, ¿de quién? Pues de todo esto que está acá. De todo esto, ¿sí? Esperen, escribo esto para que se vea mejor con el paréntesis de acá. Entonces, seno a la menos 1 de todo eso, ¿sí? Y eso me va a dar el valor de A. Entonces, ¿cómo pongo eso en la calculadora? Pues fácil. Su merced se va aquí y en las calculadoras hay una opción que se llama inversa. Acá, inv. Entonces, ahí si le doy el inv, automáticamente me muestra el seno a la menos 1. Al digitarlo, acá me dice arcoseno. Entonces, ¿arcoseno de quién? Entonces, 10 seno de 45, entonces 10 por seno de 45, listo, 10 por seno de 45 dividido en 11, entonces dividido en 11. Cierro el paréntesis y le doy igual. Entonces nos dice que es 40.002, entonces lo podemos aproximar. Entonces decimos que A es aproximadamente 40. ¿Listo? ¿40 qué? Grados, porque estamos hablando de ángulo. Entonces ya tenemos A, tenemos que A es 40. Y ya el otro ángulo pues es fácil. Si este es 40 y este es 45, y tenemos que hallar C, entonces con el teorema de los ángulos internos del triángulo, entonces 180 grados, le restamos 40 y le restamos, ahí estamos aproximando, ¿no? Porque pues no da 40 exacto, sino 40.001 algo, que fue lo que nos dio acá, pero lo estamos aproximando a 40. Entonces 40, 180 menos 40, menos 45, que es este ángulo de acá. Ahí aproximé a 40 porque estos dos son ceros, ¿no? Pero si aquí fuese un 5, un 7, yo no puedo hacer esa aproximación tan burda. ¿Listo? Entonces 40 menos 45 grados. Entonces hacemos esa operación. Entonces
Si a 180 le quito 40 nos da 140, si le quito 45 me da 95. Entonces 95 grados, ese es el valor de C. Listo, entonces ¿cuál es la tarea que van a hacer ustedes ahora? Aquí en estos ejercicios que están propuestos ahí en la página 10, para los del grupo Trabajo en Casa, me van a hacer los siguientes puntos y me los deben entregar hoy en la tarde o les puedo dejar hasta la noche los puntos. Bueno, y ahora los perdí. No, mentiras, no están en la página, no están en la página 8. Entonces van a ser los puntos E, F, el punto 10 y el punto... me perdí acá, perdón. Van a ser el punto E, F, el 10 y el 11. Y me solucionan estos punticos de acá. Van a solucionar el punto 3, que es relacionar esto, que es muy fácil. El punto 4 van a escribir de acuerdo a lo que expliqué en el video. Van a solucionar 4. Quinto. ¿Listo? El sexto no lo... Pues tienen que copiar, tomar sus apuntes, ¿no? Pero pues esto no lo voy a calificar. Entonces, obligatorio, me tienen que escribir el punto 1, el punto 3, el punto 4, el punto 5, de aquí el punto EF, 10 y 11. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa me preguntan dentro de esta mañana para poderles solucionar sus dudas.